16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos a la segunda hora del Espacio en Blanco. Se abre. Recordar, mañana tenemos la segunda cita también a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Iremos a demostraros algunas prácticas del hipnotismo, para lo que sirve, con un personaje que viene que nos va a dejar alucinado. Y hoy también nos queremos hablar de algunos secretos de los mayas, de la primavera y del 2012. Iniciamos una sección con Enrique y Vicente hablando de claves, que es lo que pretendemos hacer esta noche. Nuestro primer tema, geometría sagrada, geobiología, lugares mágicos, sagrados, con Daniel Rubio, algo que sigue después de esa introducción a toda prisa porque queremos conocerlo todo lo que podamos esta noche. Pero ¿qué podemos aprender de todo este tema de la geometría sagrada? Muchos de sus conocimientos han derivado en una moderna disciplina llamada geobiología. La geobiología es una ciencia que recoge los conocimientos ancestrales de la sabiduría tradicional, que consisten en detectar e investigar las relaciones que existen entre los seres vivos y las energías que emanan de la Tierra, las que provienen de las radiaciones cósmicas y las generadas por la actividad humana. El ser humano es un captador de energías y por esta razón la salud óptima solo es posible en un buen lugar. La geobiología tiene la finalidad de alcanzar una mayor calidad de vida y de ayudar a protegernos de las agresiones externas que perjudican nuestro organismo. El conocimiento de las zonas y los elementos geopatógenos de los lugares en los que residimos es fundamental para nuestra salud. Con frecuencia ocurre que el estado físico de las personas puede mejorar cambiando de lugar sin que exista una razón evidente. Hablaros de esta moderna ciencia será nuestra intención en los próximos minutos. Y estad atentos, puede ser de mucha ayuda en nuestra vida diaria. Bueno, entramos en la parte más práctica. Decías que no sentías muy seguro de lo que... Solamente eso de que la geobiología recoge, que la geometría deriva en la geobiología, no creo que sea exacto, simplemente. Yeah. La geometría ha estado toda la vida, sigue estando, y la geobiología también. Vale. Están muy unidas, pero no deriva una en la otra, vale. Simplemente. Me pregunta el número áureo, ¿cuál era? ¿Cómo se puede saber el número áureo antes de hablar de geobiología? Bueno, es un número que se deriva de una proporción. Quizá para no meternos ahí ahora mismo, porque es una cuestión así muy matemática, directamente en Internet, si pones un número áureo, lo van a ver sin ningún problema con figuras geométricas, con los segmentos, ¿no? Es la proporción que se da, tú lo has nombrado en la espiral, etcétera. Vale, no tiene... Vale. Pues a currárselo un poco, a trabajar. Geobiología. No, te digo por lo de los 15 minutos que me has dicho. Es que nos queda menos y tengo muchas cosas que quiero preguntarte. ¿Qué importante es eso, dónde vivimos y qué poca importancia le damos? Ahora, lo más importante es comprarse un piso, pero no miramos dónde está el piso. Si está orientado hacia el oeste, si la cama la vamos a poder poner. ¿Cómo hemos olvidado esto? Ahí es fundamental que aprendamos a sentir de nuevo. Una de las experiencias que hacemos, por ejemplo, en los cursos, cuando hacemos estas cosas, yo le digo a la gente que huelan, que cuando van a buscar un piso... ¿Que huelan? Que huelan. Sí, porque el olor está en relación con nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Y esto es lo más profundo que tenemos. Fíjate si es profundo que en Estados Unidos, cuando te quieren vender una casa, lo primero que hacen es meter olor a pan recién hecho de un modo artificial. Oh, Dios. Con lo cual ya te han vendido la casa, porque eso es lo que tenemos más fuerte. Es muy importante cuando entres a un lugar... Atentos todos los que queréis comprar piso. Cerrar los ojos y respirar el lugar, porque entonces van a llegar una serie de olores, y esos olores tú vas a saber si están en resonancia contigo o no. Hay casas que huelen muy mal. Me ahorro los adjetivos a lo que pueden oler, pero huele muy mal. Ya no tienes ningún sentido que continúes. Aunque la gente sea limpia, aunque sea recién, ¿verdad? Totalmente. Pues no tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con el lugar, tiene que ver con las energías que hay en ese sitio. Entonces ya los olores nos dan unas pistas interesantes.
Claro, lo que pasa es que es absurdo muchas veces, la gente lo plantea como absurdo cuando vivimos un movimiento especulativo tan grande, intentar entender qué es lo que es una casa sana o no, o intentar entender, pero bueno, cuando uno va a desembolsar la mayor parte, para la gente de la clase media normalmente, ¿no? La mayor parte del esfuerzo económico que puede hacer en su vida en una casa, pues tiene que tratar de que sea lo mejor posible. Porque, bueno, estar atentos a los temas de humedades que suben del suelo, por si hay corrientes de agua subterráneas, bueno, porque hay un factor de riesgo para la salud importante cuando se combinan ciertos factores de aguas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que una casa que esté en lugares muy alterados telúricamente, a corto plazo produce muchas disfunciones del sueño, a medio plazo se empiezan a cronificar problemas de salud, a largo plazo puede haber problemas que sean bastante más serios. Por ejemplo, las camas que hemos podido estudiar que están en la vertical de varias corrientes de agua que se cruzan en la misma vertical de esa cama, tienen una tendencia muy fuerte en relación con la depresión, ¿no? Entonces, cuando te encuentras a hacer determinados tipos de depresiones, que no son la típica depresión postraumática, sino que es una depresión así endógena de la que no se sabe ni de dónde viene ni dónde sale, sería una buena medida. Puede haber muchos motivos para que se produzca, pero sería interesante que esa persona cambie de cama y vamos a ver lo que pasa. Hemos hecho algunas experiencias y son muy, muy interesantes. Y no entra en colisión con ningún concepto técnico de la psiquiatría ni de la psicología. Es un factor más que se añade. Es decir, que dormir en un lugar que no está bien, geopatógeno creo que se llamaba, efectivamente, puede provocarte disfunciones del sueño e incluso hasta cáncer. Se había hecho un estudio, creo, en África, recordaba documentación que habíamos utilizado para otros programas, de que toda la gente que vivía en un determinado edificio y que dormía en un determinado lugar de ese edificio habían desarrollado un cáncer al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo. ¿Puede llegar a ser tan...? Puede ser. Cuando hay una combinación, por ejemplo, de agua subterránea con falla en la misma vertical de la cama, así fue como Harman descubrió sus líneas Harman, la tendencia de riesgo para la salud es el cáncer. Digo la tendencia de riesgo porque la palabra cáncer es una palabra muy delicada. Hay muchos cánceres, no todos tienen que ver con esto, ni esto siempre produce cáncer. Es muy importante señalarlo. Pero es cierto que a veces existe una relación con el cáncer. Desde el año 1927 están las investigaciones de Lakowski, por ejemplo. Se han hecho las investigaciones en Moulins, en Francia, en el 35, las hizo Picard. Se han hecho las investigaciones en Alemania, en Bisselburg. Entonces, se han situado los planos donde ha habido decesos por muertes de cáncer de una serie de personas, y luego se han situado los planos de las grandes corrientes de agua subterránea del lugar. Y es impresionante la correlación que existe, estadísticamente impresionante, ¿no? Entonces es una cosa a desdeñar, pero hay que ser muy cuidadoso porque es un tema que es muy delicado, pero hay que saber que es un factor de riesgo para la salud. Vale, consejos para vivir en una casa sana. Creo que, recordando información que teníamos en esos anteriores programas, la cama debería estar orientada hacia el norte. Cuidado, este es un tema, normalmente es así, pero habría que ver luego lo que es la realidad de cada persona. Son cosas que permiten un margen, cosas que permiten un margen. A veces uno de los problemas que yo veo con las cuestiones de la geología hay que tener cuidado es con las recetas que se imponen. Uno también tiene que descubrir cuál es su propio cuerpo, su propio estilo, su propia manera de ser. Es más, a veces las creencias que tenemos nos pueden hacer mucho más daño que los efectos físicos realmente en los lugares. Hay que tener cierto sentido común y ser cuidadosos para ver cuando un lugar realmente hay muchos grados de influencia, cuando un lugar lo podemos realmente sostener o cuando un lugar realmente nos puede hacer daño y nos puede agredir. Lo vamos a saber cuando se nos van repitiendo determinado tipo de cosas. Pero hay temas que son muy sencillos. Todo lo que sea, por ejemplo, la mayor orientación al sur posible de la casa que reciba las energías del sol directamente es buenísimo, porque es el mayor armonizador que existe de todo el tema telúrico. Toda la eliminación, por ejemplo, en la vivienda de los ángulos de 90 grados de las esquinas salientes y entrantes va a ayudar a que la energía circule muchísimo más alrededor de toda la casa, y eso puede llegar a elevar simplemente un gesto como ese hasta un 30% el valor vibratorio de la casa, en lo que hemos podido comprobar. Hay cosas que si podemos intervenir directamente sobre lo que es, por ejemplo, la instalación de tipo eléctrico, pues hay cosas que son muy fundamentales, que legalmente están ya por obligación, como la toma de tierra, pero que muchas veces nos encontramos que no están bien preparadas, o no existe, lo he visto muchas veces, o no existe la conexión a la toma de tierra, está la toma de tierra hecha, pero no está conectada. Bueno, pues ese tipo de cosas pueden hacer mucho bien. Pero a veces, si tú tienes la oportunidad de construir tu casa, los privilegiados que se la pueden hacer, tú puedes hacer una instalación eléctrica en red, con lo cual eliminas muchísimos campos electromagnéticos de la vivienda. ¿En red qué significa? En red, que en vez de hacerlo todo cerrado en forma de bobinas, tú vas metiendo en forma de árbol todos los cables a todo el edificio. Eso
permite, vamos, es muy saludable porque ahorras muchísimos campos electromagnéticos que si no estarían en la casa. Luego hay normas como muy de sentido común, en el sentido de que yo suelo decir que lo que es una habitación es para dormir y tendría que ser como la celda de un fraile, no tenía que haber nada más, ¿no? Ni televisión, ni... Efectivamente, todo lo que son equipos de música, radio, televisión, etcétera, introduce una serie de factores de radiaciones, de campos electromagnéticos, todo lo que tiene transformador, el radiodespertador al lado de la cabecera, que tiene un campo muy fuerte, 1 metro, a veces hasta 2 metros, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda los Famitel y los teléfonos inalámbricos. Bueno, pues es como meter prácticamente un teléfono móvil en casa, unas frecuencias durísimas permanentemente. Son elementos que pueden ser cómodos, pues yo a la gente les recomiendo que pongan muchos teléfonos fijos si quieren tener teléfonos por toda la casa, que es muchísimo más sano. Es tener como cierto tipo de sentido común para, en la medida de lo posible, resolver esas cosas. Si luego estás en un lugar que no tienes más remedio, por ejemplo, te encuentras muchas corrientes de agua subterránea, esto los árabes son unos verdaderos expertos, convendría trabajar todo lo que es la carpintería y la estructura de la casa con formas de arcos, con formas de bóvedas, con formas de cúpulas, que ayudan mucho por la emisión de forma a corregir la alteración que se produce del campo magnético por el agua subterránea. Evidentemente eso encarece una casa. Esta parte ya sí que lo encarece, ¿eh? De todas maneras, nunca lo encarece como lo encarece la especulación. Incluso si un arquitecto no tiene más remedio que construir un edificio en un lugar que está alterado telúricamente, lo que nos enseña la arquitectura sagrada es que estaríamos en condiciones, a través de la geometría del lugar y a través del peso y de las formas, de construir un lugar que fuese armónico. Hoy día podríamos decir que la geometría nos podría llegar a posibilitar construir un lugar que se convierta en el gran armonizador del sitio. ¿Sí? Fíjate lo que te estoy diciendo. Ya. Déjame que te pregunte varias cositas antes de, Sí. de terminar. Hablaban de que había lugares, por ejemplo, geopatógenos para nosotros, que es donde van los gatos, básicamente. Totalmente. Y donde un perro se sienta o se tumba es un buen lugar, ¿no? Normalmente. Los animales nos están enseñando. De hecho, la geología aparece en relación a veterinarios. Son las primeras personas, Quicandón, por ejemplo, que comienzan a estudiarlo con las vacas, cuando las vacas empiezan a ser estabuladas después de la Segunda Guerra Mundial y comienzan a dar problemas y descubren que la vaca que se pone siempre en el mismo sitio es la que tiene problemas. ¿Sí? Y a partir de ahí se empiezan a descubrir todas estas cosas. Entonces, los mamíferos en general, hay una serie de mamíferos, caballos, bovinos, etcétera, necesitan lugares que son muy neutros, ¿no? Se han hecho experiencias con ratones que han sido muy interesantes, del doctor Jenny, donde se ve que todos los ratones, incluso se les inoculan estas cosas que les hacen, estas barbaridades que les hacen a los animales, les inoculan productos cancerígenos. Entonces los ratones que están en zonas neutras se curan sin ningún problema. ¿Sí? Los ratones que están en zonas alteradas desarrollan los cánceres, se enferman, mueren y demás. Los insectos nos dan muchos datos. Las hormigas, las termitas van siempre a los lugares muy alterados telúricamente. Mayor es el hormiguero, más grande es el telurismo que tenemos, ¿sí?, a nivel de alteración. Las cucarachas, que cuando se dan, ¿no?, son unos animales muy limpios a pesar del asco que producen, pero se dan siempre en lugares alterados. Tú puedes tener una casa con alteración y la de al lado no. Y la de al lado no va a tener cucarachas. ¿Ah, sí? Totalmente. Los ratones buscan lugares totalmente neutros. Cuando uno tiene un nido de ratones en la casa es que el lugar es muy neutro. Le está enseñando, si hay ratas, si hay nidos de ratas, es todo lo contrario. El lugar es muy alterado telúricamente. Los perros buscan los lugares totalmente neutros. Los caballos buscan naturalmente lugares neutros. Los gatos, los felinos en general buscan lugares alterados. Igual que los árboles cuando están en lugares alterados desarrollan tumores, desarrollan cánceres, se desvían, la hiedra se los comen. La naturaleza nos está enseñando permanentemente cuándo hay un lugar alterado y cuándo hay un lugar que está neutro. Más preguntas. Yo duermo mal en mi cama. ¿Qué tengo que hacer? Dices, hay veces, es un ejemplo, es un ejemplo. Cambiándola de lugar, de repente puedes buscar el sitio. Comentaban también Mariano Bueno, que hemos hablado algunas veces de él, ¿no? Decía que un niño pequeño, por ejemplo, si no duerme en su cuna, podemos verlo, yo lo he visto en mi hijo, ¿no?, que de repente se va moviendo hacia un determinado lugar porque parece que siente la energía y va buscando salirse de ella. ¿Eso es cierto? Totalmente. Las experiencias que hemos tenido con chavales pequeños han sido impresionantes. Yo recuerdo todavía uno de los primeros estudios en Las Rozas, en casa de una amiga que tenía un herbolario. Tenía una habitación con 2 camas. Una de esas camas dormía el niño, luego los cambió porque el niño siempre tenía problemas y la niña curiosamente empezaba a caerse. Y fue por lo que me llamaron, porque a las 2 de la mañana, pues todas las noches la niña se caía de la cama.
Entonces fuimos a ver la casa y es que era una cosa de libro porque pasaba una corriente de agua subterránea que tenía la misma anchura que la cama. Es decir, la corriente de agua cogía todo lo que era la cama. ¿Cómo detectas eso? Discúlpame. Con la radiestesia. Con la radiestesia, vale. La chica era muy sensible, se iba a la zona neutra y se caía fuera de la cama. Fue simplemente correr la cama hacia la zona neutra y nunca más se resolvieron todos los problemas. Cuando tienen que ver con estas cosas, el problema es muy fácil de resolver, ¿no? A veces un lugar es muy duro y yo le recomiendo a la gente, entonces, es una cosa que es muy delicada, que se vayan de la casa, porque a veces no podemos intervenir sobre ella. A veces sí, pero a veces no, ¿no? Eso ya es la responsabilidad de cada uno con lo que vea con el tema. De todas maneras, cuando hay problemas de sueño, uno que tiene que ver cuando ese problema de sueño está realmente relacionado con algo de esto o cuando no. Puede haber problemas de sueño por temas emocionales, por temas de estrés, por temas de alimentación. Hay que ser cuidadosos por encontrar. Pero si uno siente que los criterios están más o menos claros y que no logra dormir en un lugar y en otro sí, entonces es muy probable que el lugar sea un lugar que sea inadecuado para dormir para él y que tenga que encontrar otro sitio, ¿no? Para buscarlo, bien dentro de la propia casa o en otro lugar. Ya, para terminar, luego vamos a hablar porque hacéis trabajos prácticos. A mí me gustaría, me he apuntado en junio a uno de esos trabajos prácticos que hacéis. La geobiología nos enseña a vivir en lugares que son mejores, incluso a sentir ese diferente tipo de energías e incluso a cambiarlas si son negativas, decías, ¿no? Con esa geometría que hemos estado Precisamente viendo. La geometría y los lugares sagrados nos enseñan a transformar ese tipo de lugares. Cuando nos encontramos lugares alterados, a ver qué es lo que podemos hacer con ellos. Un ejemplo. Cualquier iglesia. Cualquier iglesia. Cualquier iglesia que ha sido de tipo románica, protogótica, el primer gótico, etcétera, no lo vamos a encontrar sin ningún problema. La Basílica de San Lorenzo del Escorial es un lugar, desde la geometría, desde este estudio, impresionante. Yeah. Pero tienes lugares, por ejemplo, muy majos. Ahora, por ejemplo, con la Expo de Zaragoza, un arquitecto, Carlos Martín, estuvo trabajando con Antonio Blasco, un amigo que también trabaja en la geometría, y han hecho todo el Parque de las Rocas, que le recomiendo a la gente que vaya a verlo. ¿Parque de las Rocas en Zaragoza? En Zaragoza, porque han hecho todo lo que es el juego de la oca, establecido con una serie de elementos, con piedras, con círculos de piedras, con laberintos en base a esta geometría, y es un lugar moderno donde uno tiene la oportunidad de sentir qué es lo que pasa cuando un lugar está trabajado con peso, con la geometría. Yeah. Se llama el Parque de las Rocas porque hay rocas de todos los tipos de roca que se dan en Aragón, en este parque. Lo tomamos nota. Y para terminar, el Camino de Santiago, evidentemente, un sitio lleno de esos lugares enclaves mágicos, trabajados, activados. Totalmente. Lo que pasa que te digo lo de antes, hay lugares que están fenomenal y hay otros que están perdiendo, yo creo. Este es un concepto que es importante, que lo quiero señalar, sé que no andamos con mucho tiempo. Está cambiando el magnetismo terrestre, se están dando cambios, todo el mundo habla del 2012, cambios de todo tipo, etcétera. Y se están perdiendo también las corrientes del dragón que alimentaban muchos de estos lugares, en este momento se están perdiendo. Es muy importante que desarrollemos nuestra capacidad de resentir porque van a aparecer lugares totalmente nuevos, donde esas corrientes del dragón van a emerger. Igual que ha cambiado toda la polaridad del planeta desde el Himalaya, han ido hacia los Andes, como sabemos ahora mismo. No nos podemos meter por ahí ahora, pero es importante que aprendamos a desarrollar toda esta sensibilidad, que es muy sencillo, realmente es muy sencillo, para aprender a captar dónde van a estar apareciendo esas corrientes del dragón, porque probablemente sean esos lugares donde tengamos que construir nuestras nuevas comunidades, los nuevos lugares, los nuevos sitios, y la geometría nos continuará ayudando. De hecho, los compañeros decían una cosa: dentro de 1000 años todos estos lugares no serán necesarios. Lo trabaja Luis Charpentier en el Misterio de las Catedrales de un modo muy bonito, en el sentido de que el hombre habrá logrado sobre sí mismo lograr ese camino de trascendencia que se iba a buscar a las iglesias y a las catedrales. Ojalá así sea. Esta música nos echa, tenemos que marcharnos a toda prisa. ¿Haces cursos? ¿Cuáles van a ser los próximos? Porque había alguna gente interesada en ello. En Caravaca de la Cruz, Murcia. En el primer fin de semana de mayo se va a hacer todo un trabajo de aprender a resentir estas energías en las Fuentes del Marqués, que es un lugar con ruinas templarias, un lugar donde emanan corrientes de agua subterráneas transparentes, preciosas, y donde hay árboles centenarios. Y será el primer fin de semana de mayo. El primer fin de semana de junio haremos nuestro curso, que será el 8º año que lo hagamos, en Villalcázar de Sirga. Ahí quiero estar yo. Va a ser un trabajo de viernes, sábado y domingo, donde vamos a trabajar todas las energías de lo que son los lugares sagrados, la activación y cómo las podemos aprovechar en ese sentido, como paradigma de lo que podemos hacer en cualquier otro lugar de este tipo. Luego ya en septiembre iremos a Santa María de Varello. Vale, hay de tiempo.
página web para informarse. Bueno, pues www.terraaurea.com. www.terraaurea.com. Daniel, ha sido un placer conocerte, tenerte en el programa. No va a ser la última vez. Ya estamos haciendo planes para ir a esa iglesia y a otros lugares, y sabes que el Espacio en Blanco merece la pena. Es tu programa. Ha sido un placer para mí. Gracias. A vosotros. 3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Enrique de Vicente, nuestro compañero, inicia una nueva sección en el programa. Os damos algunos datos, tiene que ver con el 2012, pero vamos a hablar de muchas claves. Estar atentos, no lo perdáis. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos. Enigmas, misterio, imaginación. Espacio en Blanco. Sección del Espacio en Blanco, una nueva parte en la que queremos descubriros algunos secretos con nuestro compañero Enrique de Vicente. Buenas noches, Enrique. Y buenas noches, Miguel. Qué placer volver a tenerte en el Espacio en Blanco. Bueno, ya sabes que para mí esto es un disfrute y una aventura, volver a estar contigo. Que lo sepas. Hacía muchos años, ¿eh? En otra época en esta casa estuvimos juntos ahí, Radio 5, en esa nueva etapa del Espacio en Blanco, y aquí estás de nuevo. ¿Esto es un ciclo que se repite y empezamos a hablar de cosas misteriosas? Bueno, sí, los ciclos se repiten en la vida, pero ya sabes, hay almas que tienen caminos paralelos como la tuya y la mía desde que tú eras muy jovencito. Tú también lo eras, entonces. Bueno, una de las causas por las que estás hoy aquí en el programa es porque hemos detectado, tanto cuando salimos por ahí, cuando estuvimos en Barcelona, las charlas, conferencias que damos, los mensajes que nos mandan algunos oyentes y a ti la revista Año Cero, un gran interés por el 2012. Tú en tu libro Claves ocultas del símbolo perdido hablas muy poquito del 2012. ¿Qué significa el 2012, Sí, Enrique? bueno, es precisamente en las conferencias que estoy dando en bastantes ciudades españolas sobre claves ocultas del símbolo perdido, al hablar de 2012 hablo bastante porque creo que es una pieza clave de todo el proceso que desarrollo. Y realmente es lo que a la gente más le impacta y lo que más me impacta a mí, porque como sabes muy bien, Miguel, hace ya años, no solamente en este libro, sino en artículos, lo que venía planteando es un proceso complejo en el que podría estar entrando la Tierra. Y bueno, lo que yo siempre he planteado es, si esta hipótesis es correcta, lo que tendría que suceder es lo siguiente, y lo siguiente es lo que está sucediendo y viene sucediendo, sobre todo a partir de enero de este año. Es decir, grandes trastornos de tiempo. Por ejemplo, El País afirmaba a finales de enero, a toda página, el invierno más loco en el hemisferio norte, mientras que tanto Estados Unidos como Europa están nevadas. Y era la primera nevada, no la que me pilló a mí en Estados Unidos, que fue histórica. Mientras que ocurre eso en Groenlandia, que es donde está constantemente cubierta por nieve, el bloque de nieve se está deshaciendo. Esto, terremotos, Dios no lo quiera que haya erupciones volcánicas, porque eso sí realmente es peligroso. Y bien, si esto se está produciendo es que realmente estamos entrando en un proceso muy interesante. Eso sería no consecuencia del llamado cambio climático y atribuido a la contaminación y al desastre loco por el que ha llevado su mente el ser humano y el sendero por el que ha llevado su civilización, sino un proceso más complejo, afirman científicos rusos, que se debería a un proceso cósmico que está afectando durante el último siglo y en los últimos años con mayor intensidad a todos los planetas del sistema solar. Detectan estos científicos rusos de Novosibirsk, que es la ciudad de los sabios en Siberia, que el sistema solar llevaría tiempo entrando, pero cada vez se va adentrando más en una zona del universo nueva, en la que, voy a poner dos símiles, es algo así como si el sistema solar fuese una barca que en principio va por aguas tranquilas y ya se está adentrando en una zona con chapapote. Entonces, a medida que se va adentrando en el chapapote, ya no solamente es que nos vayamos pringando con todo eso, pringando, es una sustancia nueva,
difícil de asimilar, sino los gases que eso despide. Es un proceso complejo. Otra forma de describirlo, quizá más gráfica, sería como que estamos entrando en un embudo espacio-temporal. Por supuesto, desde el punto de vista científico, los científicos se pueden reír mucho de esto que digo, pero a mí no me importa, porque a fin de cuentas, sabes, Miguel, que lo que me importa siempre es plantear si hay una posibilidad, aunque esa posibilidad tenga un 1% de ser real, y es necesario estar advertido, hay que afrontar esa posibilidad con valentía y plantear, bien, si esto ocurre, no nos alarmemos. Ante todo, no tengamos miedo, porque eso significa que, como hemos venido planteando desde hace muchísimos años, tú, yo y tanta otra gente, somos los protagonistas de un momento excepcional de la historia, porque simultáneamente a todo eso, el proceso tanto de la actividad solar máxima de la historia hacia la que avanzamos para 2013, según científicos de la NASA, como el proceso cósmico especial en el que estamos entrando, suponen una oportunidad de transformación única. Dicen los científicos rusos en su informe sobre los cambios planetofísicos, lo llaman así, en nuestro sistema solar, que en esa situación compleja es necesario adaptarse para sobrevivir, que todos los seres vivos en la Tierra, dicen en su informe, se verán sometidos a un control de calidad. Es lo que ha hecho la vida siempre, adaptarse a las circunstancias cambiantes del medio ambiente o desaparecer. Y el adaptarse significa una mutación. Y esa mutación, ese cambio, es lo que la Tierra, la civilización, la humanidad, porque la civilización esta ya es caduca, viene necesitando hace mucho. Eso para algunos es muy evidente, por muy desagradable que sea, puesto que el cambio a nadie nos hace gracia, en el fondo. ¿Qué tiene que ver, Enrique, todo esto con el 2012 y los mayas? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Los mayas tenían tanta capacidad de predicción que fueron capaces de predecir acontecimientos para todo el planeta. Pues realmente todo es especulativo, por una razón muy simple. Como tú sabes muy bien, Miguel, y has explicado en tu libro 2012, Mayas y extraterrestres, lo que se sabe de cierto es que el calendario maya, de los calendarios que tiene el calendario sagrado, Tzolk'in, finaliza abruptamente en una fecha que se calcula, porque hay un problema de traducción, según la constante que se siga, la constante de Thomson, que es la que se sigue, que es el investigador más notable del calendario maya, aproximadamente correspondería al 21 de diciembre de 2012. Bien, ¿qué ocurre? Que ahí acaba abruptamente. Pero lo interesante es que ha empezado ese periodo en el 3112 aproximadamente, y es muy interesante el proceso ese. No es una casualidad. Primeramente, el calendario maya era un calendario de los iniciados, que eran iniciados como los del antiguo Egipto, iniciados en una ciencia secreta. Para esa ciencia secreta era sumamente importante en todo el planeta la astronomía y los cálculos astronómicos y temporales muy precisos. ¿Y por qué? Cualquiera que quiera ver en ello, bueno, una creencia, casi una superstición, simplemente es que es un estúpido. ¿Por qué? Y lo digo de forma tan clara y tan radical, porque ya está bien que tratemos de juzgar aquello que no entendemos despreciándolo, no solo menospreciándolo. No, realmente los antiguos y los iniciados de las civilizaciones antiguas tenían un grado de conocimiento que estamos muy lejanos de alcanzar. Valiéndose de los calendarios, el sistema de calendarios increíblemente más precisos que el nuestro que tenían los mayas, realizaban cómputos de tiempo y cálculos de acontecimientos astronómicos de una precisión tan desconcertante como la prolongación de sus calendarios en el tiempo. Te pondré un solo ejemplo. No solo utilizaban ciclos de 64 millones de años, que los llamaban Alautún, sino que algunas de las descripciones estudiadas, entre lo que nos han dejado los mayas, nos remontan 400 millones de años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí eran los herederos de un saber más antiguo, de un saber muy preciso,
que obviamente no tenía solo que ver con la Tierra, porque ellos hablaban de ciclos cósmicos y de acontecimientos cósmicos. Pero es que lo mismo ocurre con los Vedas hindúes. Y en la descripción que dan de ciclos temporales los Vedas hindúes, hace ya mucho, 15 años, en la revista Año Cero publicamos un artículo del gran erudito español Antonio Medrano, según el cual el Kali Yuga, la edad oscura de los Vedas, podría terminar en torno a 2012-2013. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se inicia el calendario maya, en el año 3100 aproximadamente antes de Cristo, es cuando de repente surgen civilizaciones en muchos lugares, como la egipcia, como otras muchas, de la nada. O sea, de repente surge una civilización esplendorosa. Y eso nos hace conectar con un enigma. ¿Cuál es el enigma? Para mí dos. Una, la posible intervención de inteligencias extraterrestres en este planeta. Y segundo... ¿Has dicho posible intervención de inteligencias? Sí, y segundo, de inteligencias. Y lo planteo en un sentido amplio, porque seguramente las diferentes intervenciones que ha habido son de diferentes tipos de seres, de diferentes niveles que escapan a nuestra comprensión. Y segundo, como consecuencia de las mismas y de determinados periodos especiales cósmicos como el que estamos viviendo ahora y como el que se vivió en el año menos 3100 antes de Cristo, eran momentos cósmicos especiales en los que había la oportunidad de un salto evolutivo. Es decir, realmente, tanto esos supuestos seres como desde luego los iniciados en la sabiduría que llamamos aquí hermética, la sabiduría sagrada, lo que intentan a lo largo en determinados momentos de la historia es dar un salto, ir avanzando en la conciencia individual y colectiva. Y yo creo que ese es el futuro que nos espera, un futuro esplendoroso, luminoso, algo que no debemos olvidar si esta situación avanza hacia lo que yo vengo proponiendo como una hipótesis hace tiempo que puede avanzar, que es este verano, un proceso de mayor calor, proliferación, por ejemplo, de bichejos, que no solo el calor, sino el agua, que ha sumergido muchas zonas, nuevas plagas, por ejemplo, en las plantaciones, sustancias químicas que echamos para acabar con ellas, envenenamiento, finalmente, intoxicación con estas sustancias, procesos... ¿Todo eso estás profetizando para este verano? No, Miguel. La palabra profetizando no es correcta porque me basaría en una visión o en un estudio de unas profecías. No. Si este proceso si esta hipótesis es correcta, lo que yo he planteado hace tiempo, y también en la presentación de este libro hace 3 semanas, algo que algunas personas criticaron o se rieron, era que tendríamos terremotos, que tendríamos cambios climáticos muy bruscos, y lo hemos vivido en estas 3 últimas semanas. Eso es lo que ha ocurrido. E insisto, el proceso puede ir a más. Se han dado 20 y tantos terremotos de cierta importancia desde principios de año en partes muy alejadas del planeta, y si ese proceso está en marcha, se darían en otros lugares diferentes. Insisto, Dios no quiera que se produzcan, estamos hablando de este año, del próximo, del otro, y además para mí 2012 es un enigma, pero yo no creo que haya un cambio radical para nada, que el 2013 haya un mundo nuevo. No creo. No tengo ni idea. Realmente manifiesto mi ignorancia total. Pienso que es un proceso, pero que es un proceso que debemos vivir ya en un estado de aquí y ahora. Ahora es el momento de realizar un cambio en nuestras vidas es como el que dice, el barco se hunde, hay que cambiar de barco. Bueno, vayamos cambiando de barco ya, o vayámonos ajustándonos los flotadores. ¿Hay otras culturas, Enrique, que hayan coincidido con este 2012 como fecha paradigmática de cambios, de finales, de inicios? Yo no lo sé, pero vamos a ver. La cuestión es, todas las profecías sobre un cambio hablan, muchas de las profecías, las más sensatas, hablan nunca de un fin de un fin del mundo. Se interpreta como porque es el fin de un mundo. Por ejemplo, todas las profecías, decíamos, hablan de fin de los tiempos, incluso las apariciones marianas. ¿Qué significa fin de los tiempos? Ahí tenemos el primer dato, tiempo.
la palabra tiempo es clave. El tiempo se va a modificar. No, para mí se está modificando ya. Asistimos a una aceleración de todo desde hace mucho tiempo, cada vez va a más, y si esta hipótesis, porque es una hipótesis, es correcta, esta aceleración que han planteado muchos estudiosos va a significar que en esta vida vivamos muchos más acontecimientos cada vez con mayor intensidad, los que corresponderían a varias vidas anteriormente, a varios siglos. Sería la aceleración del tiempo. 2, el Sol. Es el otro dato. ¿Por qué es importante el Sol? Iba a preguntar ahora por él, sí. Porque todas las culturas mesoamericanas, es decir, de Centroamérica, como tú conoces muy bien, Miguel, explicas en tu libro 2012 las aventuras que has tenido con esos pueblos, todas ellas sabes tú muy bien que hablan genéricamente, por resumir todas ellas, de que estamos en el quinto sol y de que va a surgir un sexto sol. O sea, están apuntando a algo así como el alumbramiento de un nuevo sol. ¿Qué es eso? Es un misterio. Pero ese es el dato, sol. Y ese sol, el nuevo sol, aparece en muchas profecías, de muchas maneras, incluido en la llamada profecía de Fátima, que para mí el texto ese que se ha dado, ya en su momento lo demostré, lo escribí, la interpretación que se ha dado no corresponde con los hechos, no parece corresponderse. Ten en cuenta que ahí la figura central es la danza del sol, como en tantas otras. El sol es pieza clave. Y el sol, para todas las antiguas culturas, sin excepción, en todo el planeta, ha sido el gran dios de la vida y de la muerte, de la muerte y la resurrección, de la renovación. Hablando del sol, los mayas y otra mucha gente está diciendo, incluso los científicos, ¿no? El otro día salía también un artículo, un reportaje en ABC Digital que hablaba de la gran tormenta solar. El sol va a tomar un protagonismo, lo estás diciendo, quizá como esa entidad central de todas las deidades, pero puede traernos problemas, puede haber eso que comentan de llamaradas solares que puedan afectar nuestra vida, de aquí al 2012, 2013. Esa sería la hipótesis, es decir, si te parece, Miguel, explico brevemente en qué consiste esto, dicho de forma muy burda y nada científica, solo para que pueda entenderse. Las llamadas manchas solares son, o erupciones solares, son como unas erupciones volcánicas, vamos a decirlo así, pero que lo que lanzan al espacio es algo similar a promedio el estallido conjunto de 1000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Las puede ver de menor y de mucha mayor intensidad, y eso lanza al espacio una masa de plasma que es como una llamarada que alcanza a la Tierra, y que si la Tierra no dispusiera de un amplio sistema de protección, tanto por la heliosfera como por los cinturones de Van Allen, que nos protegen de esa radiación, toda la vida en la Tierra sería barrida por esas llamaradas. ¿Qué ocurre? Que en las anteriores tormentas solares ya se vio que había satélites de comunicaciones que dejaban de funcionar. Pues bien, resulta que hay varios informes científicos. Hay un informe de la NASA que se hizo público cuando llegó Obama al poder, en el que se decía que esas tormentas solares próximas podían provocar un pequeño colapso de nuestra civilización. Ese pequeño colapso, ¿en qué consistía? Como una hipótesis. Y es una hipótesis altamente probable. ¿Por qué? Porque en tormentas anteriores del siglo pasado y del anterior, si hubiera existido nuestra civilización ya habría ocurrido. Fueron tremendas. Significa que pueden dejar, según lo que ha publicado la NASA, a la mitad de Estados Unidos sin electricidad. Fíjate lo tremendo que fue la última nevada grande que hubo en Barcelona, que dejó, por ejemplo, entre otros lugares, a buena parte de la población sin electricidad, muy poco tiempo. Pues bien, en Estados Unidos calculaban que eso podría provocar un colapso porque estarían la mitad de Estados Unidos, mínimo 24 horas sin funcionamiento de ningún tipo, y máximo en algunos lugares hasta 6 meses. Eso significa un colapso. No tienes televisión, no tienes internet, no tienes
bancos, no funcionan los bancos, no funcionan los cajeros, es decir, no funciona muchísimas cosas, todo, no funcionan muchísimas cosas. Y estamos hablando, para mí, de una hipótesis benévola. Vamos a ver, es muy difícil que se enfrenten, que reconozcan claramente que hay una situación de alto peligro que es incontrolable para ellos. A ellos les gusta lo que pueden controlar, donde pueden hacer sus manejos, demostrar su poder, y que son nuestros papás. Me refiero a los poderosos y que les necesitamos. Pero esto es algo desestabilizador, maravillosamente desestabilizador. ¿Por qué? Porque el mundo, la situación del mundo, no es una situación equilibrada ni justa, y la mayoría de los pensadores y de los científicos libres estiman que la civilización por donde va no tiene remedio, que hay que cambiar, no ya de civilización, sino que hay que cambiar al ser humano, que o el ser humano se adapta y pega un cambio, o se destruye, o por el contrario, se crea un gobierno mundial, que se diría dictatorial, para controlar la situación. Pero eso siempre, el problema seguiría como fondo. Eso sería incontrolable. Así que podemos decir que estamos viviendo los tiempos más apasionantes de toda la historia conocida. Claves para 2012, para enfrentar ese tiempo. Brevemente, nos vamos. Bien, las claves fundamentales que hay, apunto algunas de ellas en mi libro, Claves ocultas del símbolo perdido, es fundamentalmente, una especialmente importante, recordar siempre que lo importante es no tener miedo, no tener ninguna emoción negativa, no dejarse desestabilizar, y para eso uno que tiene que estar con alegría, con positividad, con buena conciencia. Es una situación psicológica, en una situación equilibrada, atendiendo al equilibrio interno, cualquier acontecimiento externo es más difícil que te desestabilice. Que siempre, como para mí esto viene a significar que es un combate, uno más de los que siempre vivimos, entre la evolución, que implica cambios, y la involución significa detenerse e ir para atrás como los cangrejos, entre el sueño en el que vivimos y el despertar, la oportunidad de despertar a una nueva vida y a una nueva comprensión y a una nueva forma de ser y de estar en el mundo, y es una lucha también entre la oscuridad y la luz. Y ahí no hay que olvidar nunca, como imagen, que llevamos dentro de nosotros la luz, que realmente somos seres luminosos, hay una parte de nosotros que lo es, algunos si quieren que se lo tomen como una alegoría, y que la luz siempre vence a la oscuridad. No hay más que ver que cuando uno está en una habitación completamente oscura, se enciende una cerilla, ¿qué es lo que pasa? Esta es la clave. Un placer. Hablaremos dentro de poco de las ciencias noéticas. Sí, que es otro capítulo de mi libro, Claves ocultas del símbolo perdido, y es realmente la respuesta que dan alguna gente, el astronauta de Grant Mitchell, que creó ese concepto, a esta crisis tremenda que vive la civilización. Hablaremos, y me alegro que sigamos estando juntos. Hace 20 años hablábamos de esto, ha llegado el tiempo del que estábamos hablando hace tantos años. Este es el momento, Miguel. Gracias, Enrique. Nos vemos prontito. Un abrazo. Un abrazo. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Llega la primavera, lo habréis notado todos. Está empezando afortunadamente a cambiar el tiempo. Ese invierno tan duro que teníamos está marchando, los árboles empiezan a soltar las primeras flores, y para hablar de la primavera nos vamos a conectar con Juan González Simonó de la Fundación Sábila. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de escucharte, y ahora feliz porque el tiempo de pronto sonríe y hace día bonito. Sí, sí. Ya era hora. Y noche bonita, te decía eso, Cacho, no te lo quiero repetir, estás ahí en el jardín ahora, ¿verdad? Efectivamente, estoy sentado en el jardín aprovechando un descansito porque he estado arreglando herramientas del jardín y de la casa y preparando cosas ya, porque eso, entra la primavera y hay que hacer muchas cositas. Sí, señor. Qué importante era la primavera para los antiguos, y sin embargo nosotros qué poca importancia le damos, aparte de algunos consejos que nos dan los grandes almacenes. Ya es primavera. Sin embargo no se llega a sentir como se sentía antes, ¿verdad, Juan?
efectivamente, se ha perdido un poco la noción de lo que suponía ese cambio, ese tránsito hacia un nuevo tiempo. Y es tal cual, porque salimos del letargo del invierno, podríamos decir que a la actividad, o de la sombra a la luz. Y todo esto supone cambios físicos y supone cambios anímicos también. Ese es un poco el significado de la primavera, renacimiento, renace la vida. Exactamente, eso es, resurge de nuevo del seno de la madre la nueva vida, como todos los años. Y en este año, pues, también se aprecia de una forma especial, porque hemos tenido una última parte del invierno bastante dura. Muy dura, sí, señor. Es como magia, absolutamente, ¿verdad? Y sin embargo, vuelvo a insistir que poco nos damos cuenta de ello, ¿no? Es pura magia, es pura transmutación de la tierra, es alquimia. Sí, ya lo creo. Lo que pasa es que pasa desapercibida, como todo. El trajín cotidiano, las preocupaciones y las múltiples situaciones de la vida cotidiana hacen que nos olvidemos un poquito, efectivamente, o que se nos pase esto. Y apenas tenemos unos síntomas de más o menos cansancio, lo que llaman el estrés preprimaveral. La astenia primaveral, sí. Consejos para recibir la primavera. ¿Qué hacéis vosotros en esa fundación? ¿Qué plantas que vais a preparar? ¿Cómo os preparáis? De momento ya hemos preparado unos elixires y jarabes hepatovesiculares, pues para tratar el órgano que en este momento necesita ser más reforzado, que es el hígado, que ha estado en un funcionamiento más bajo durante todo el periodo del invierno y que ahora empieza a subir, y hay que cuidarlo especialmente. Es como el motor que hay que limpiar antes de empezar una marcha larga. ¿Y qué elixires dices? Sí, son preparados a base de plantas medicinales y que recogemos directamente del campo y con los que se elabora una preparación compuesta que tiene como objetivo precisamente eso, limpiar, depurar y prepararnos. Ya, ¿se toma como si fuera un jarabe? Y se toma como si fuese, sí, efectivamente, hay dos modalidades, uno en gotas y otro en forma de jarabe, en cucharadas y dulce, o sea, muy agradable de tomar además. Yo quiero 5 o 6, para mí por lo menos. Cuenta con ello. Vale, lo necesito. Creo que es un buen consejo este de prepararse para lo que nos viene afortunadamente bonito ahora en la primavera. Más cosas que preparáis para la primavera. ¿Qué hacéis? ¿Cómo prepararse? Pues mira, este fin de semana precisamente vamos a salir tenemos un encuentro donde se va a explicar todo el sentido de este nuevo tiempo, del comienzo de la primavera, un poco haciendo referencia también a la situación de la astrología, es decir, los nuevos signos, lo que significa la entrada en ese nuevo ciclo, y vamos a ir a recoger las plantitas de ahora, que son precisamente la base de la salud de este momento. ¿Qué plantas son? Pues, en primer lugar, la primavera, claro, la prímula, que es la que ahora mismo empieza a florecer, aunque va un poquitín atrasado. Desde luego, caléndula, diente de león y ortiga. Todas ellas plantas muy depurativas, muy valiosas para nuestro cuerpo, que limpian la sangre, que preparan el hígado, que incrementan el funcionamiento de la vesícula y que nos preparan efectivamente para momentos de mayor actividad de la salida al exterior, digamos, con más fuerza. Dentro de un momento vamos a dar una dirección. Estoy pensando que tengo que apuntarme ya contigo. Tengo una cita pendiente contigo para que me enseñes a ver, a reconocer las plantas, que es uno de mis temas que más me apasionan. ¿Cuándo es el trabajo que vais a hacer? ¿Fin de semana, dices? Es este fin de semana, sí. Aprovechando, nos reuniremos en Canencia, en una casita preciosa, para caminar y recoger las plantas y preparar el caldero y preparar pues todo lo que se solía hacer en su momento, hacerle la ceremonia del saumerio, de la purificación. Estamos escuchando por ahí música también. ¿Forma parte del ritual? La tengo puesta siempre porque a las plantas les agrada y a mí también, la verdad. Bien. Espera un segundito. Ponemos un poquito de música y damos un teléfono de contacto para prepararnos desde el punto de vista de lo que conocéis vosotros en la Fundación Sábila para esa primavera que ya se acerca. Perfecto, Miguel. Gente interesada que quiera conectar con vosotros, aprender de las plantas, su uso, etcétera, ¿cómo pueden hacer, Juan? Pues página web o teléfono, lo que quieras. Sí, tenemos un correo electrónico. Sí. AS. Asociación AS. Sábila. Con B. Todo seguido con B, efectivamente. Sí. @hotmail.com. AS Sábila, asociación Sábila @hotmail.com. ¿Y un teléfono si quieres? Sí, por supuesto,
629 ¿Sí? 96 ¿Sí? 40 ¿Sí? 87. 629 96 40 87 es el teléfono de información. Prepárame, Juan, ese jarabe, que voy a recogerlo enseguida y será un placer compartir contigo. Cuenta con ello. Esas andanzas por el campo. Espero que tus oyentes, nuestros oyentes en este caso, pues eso, reciban la primavera como se merece, y más después de todo este tiempo un poco de penurias y de mucha agua. Amén, así sea. También te lo deseo a ti, que nos sigamos viendo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta luego. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Mar Gasca, controlando ahora nuestro mágico sonido, y Rubén de Felipe. Lourdes Gómez esta noche nos acompaña en la redacción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Que os habla, como siempre, un placer para todos nosotros estar llenando este espacio hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Y al comienzo dar las gracias a todos los que vinieron a vernos en Barcelona. Un placer pasar ese tiempo junto de radio. Gracias a todos. Gracias también a todos los que seguís en directo nuestra emisión en la radio online, en Radio 1, Radio 5 y descargando el podcast. Saludos para todos. Es un placer que estemos juntos con algunos datos nuevos del EGM. Salió el nuevo Estudio General de Medios y hemos duplicado, según dice, la audiencia que teníamos. Y ahora somos muchísimos más, pero solamente se nos escucha en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco y en Canarias. En el resto de España no se nos escucha. Así que si hay algún oyente por ahí, seguramente seremos muchos más. Esto sí que es un misterio. Vamos a tener que tratar de solucionarlo y llamar a algún experto en este tipo de cosas, pero gracias por el doble de oyentes que, según el EGM, tenemos. Y hablando de cosas extrañas y de investigación, esta semana se nos ha ido un pionero de la investigación OVNI, Ignacio Darnaude. Era uno de los primeros que empezó a investigar esto de los OVNI. Nuestras condolencias a la familia y a él el deseo de un buen viaje hacia la luz. Dentro de poco prepararemos un homenaje con más datos, pero seguramente allá donde estés ya tienes muchas de las respuestas que estabas buscando, y nuestro agradecimiento por todo lo que nos has dado en este tiempo. Abrimos redes sociales, WhatsApp, por si queréis mandar algún mensaje de voz, 633-448816, espacio en blanco @rtv.es, nuestro email, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, y en redes sociales, Face y Twitter, Blanco Radio, con los saludos para todos. Y son muchos los temas que nos esperan, con invitados especiales llegados desde diferentes partes del planeta. Ahí va un avance. Comienza nuestro viaje. Son muchos los destinos que nos esperan esta noche. Para comenzar, nos prepararemos para recibir a una persona llegada desde Bolivia, arquitecto de profesión que afirma estar contactado. Junto a él, en los primeros minutos vamos a tratar de conocer secretos ancestrales, gobiernos ocultos y mucho más. Para nuestra segunda parte iremos en pos del descubrimiento de secretos y misterios de la Iglesia. Nuestra invitada viene cargada de respuestas. Vírgenes mágicas, extraños manteles, apariciones, milagros y mucho más será parte de lo que nos espera. Esa es la hoja de ruta del viaje que hoy os hemos preparado. Y nuestro único deseo es que nos acompañes y lo disfrutes. Ahí están nuestras intenciones, y para comenzar a toda prisa, porque tenemos muy poco tiempo esta noche, saludar a nuestro primer invitado que llega desde el otro lado del charco. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Muy contento de poder estar finalmente aquí cara a cara en tu prestigioso programa. Luis Fernando Mostajo Martens. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. ¿Vienes de Bolivia? De Bolivia. ¿Vives entre Bolivia, bueno, y alguna vez de vez en cuando en Italia? Y todas partes del mundo, diría yo. Sí, porque andas acá para allá. ¿Eres arquitecto? Así es, estudié arquitectura y me dedico a lo que es específicamente la construcción. Y vives en Bolivia, ese país tan increíble, tan lleno de misterios y tan poco conocido, ¿verdad? Todavía, es verdad. Hay una pariente ahí que dice una gran verdad. Bolivia es uno de los lugares que menos... es el secreto mejor guardado del mundo. ¿Por qué? Porque muy poca gente lo conoce y se vive muy bien. Sí, no lo digas muy alto, que empezamos a irnos para allá, ¿eh? Tú vives en La Paz, ¿no? Así es. Cerca del lago Titicaca. Muy cerca. Vale, con este señor vamos a hablar. A mí me da, no sé si vergüenza ajena, no sé, eres un contactado. Nuestro compañero decía, voy a escuchar el programa porque viene una persona que es... O sea, un tipo como tú, arquitecto de mente racionalista, que hacéis planos, matemáticas, eres un contactado. Así es. ¿Y no te da vergüenza decirlo? No, de ninguna manera. Por lo siguiente, esta experiencia, primero que nada, yo no la busqué vivir. Esta experiencia me encontró a la corta edad de los 13 años. Entonces yo me encontraba residiendo en el sur del Perú. Mi madre se encontraba realizando labores consulares. Y dentro de ese ámbito, no solamente mi madre, yo, mi círculo familiar, sino de amistades, fuimos lo que se llama contactados directos. Recibimos en el plano tanto onírico como comunicaciones telepáticas una invitación para desplazarnos 50 kilómetros fuera de la ciudad, a un lugar que se llama Chuschuco. ¿En qué parte de Perú estabas? En la ciudad de Tacna, en el extremo sur, en medio del desierto. Y es así que acudimos 17 personas a esta invitación. Para hacértelo breve, Miguel, justo a la hora indicada de estas comunicaciones, de esta invitación, un objeto a una distancia de 2.000 metros de donde nos habíamos hecho presentes, comenzó a ascender, iluminando todo el área en la que se encontraba, detrás de las dunas del desierto, y se ubicó específicamente a unos 30 metros por encima del límite de las dunas. Era de un color amarillo muy intenso, de una forma lenticular. ¿Lo visteis todos, claro? Por supuesto. Y este objeto comenzó a desplazarse por encima de los cerros, jugando con intensidades de luminiscencia, iluminando todo el entorno como si se tratase de día, apagando nuevamente su fuselaje, hasta hacerse cada vez más pequeño en el horizonte, convertirse en un punto y simplemente desaparecer. Segundos después, miro hacia lo alto de donde nos encontrábamos, a un cielo completamente estrellado. Lo que llamó mi atención fue la aparición de una segunda nave, pero de características totalmente diferentes. Esta vez ya no era lenticular ni amarillo, sino más bien se trataba de un tubo fluorescente, naranja, muy intenso, que está en una posición diagonal a nuestro punto de referencia. Y es en ese momento que varios de nosotros comenzamos a recibir comunicación de estos seres que decían provenir de distintas civilizaciones en nuestra galaxia. Galaxia. Que no estaban aquí desde ahora, sino desde hace miles de años atrás, y que a partir de los años 70, ellos habían previsto establecer un puente de comunicación y contacto más directo con la humanidad, porque sostenían que la Tierra, conjuntamente con nuestro sistema solar, iba a comenzar a recibir emanaciones del sol central de la galaxia, lo que iba a producir el ingreso de energías de muy alta vibración que iban a ir generando ciertos cambios y transformaciones a todo nivel. Que la Tierra no se iba a destruir, pero que sí se iba a transformar, y que dentro de esa transformación, Miguel, nos tocaba a nosotros asumir un rol protagónico. Este es nuestro invitado, no le da vergüenza decir que es contactado. Esta noche nos va a contar algunas de las historias. No he dicho algunos de tus libros, Runas Antilis, esa base mágica que hay en el Titicaca, ¿no? Así es. El sello del dragón y otros cuantos. Das de vez en cuando charlas, bueno, por muchas partes del mundo. Estás en Madrid concretamente haciendo un curso en estos días. Así es. Justamente después de 40 años de experiencia de contacto sostenido, ha quedado mucha información y además lo que llamamos nosotros un preciado conocimiento que estos seres le califican como la preparación ulterior. Esta preparación ulterior tiene que ver específicamente con lo que es el manejo consciente de las energías y con lo que
es el manejo consciente de las energías. Nosotros procuramos justamente convertirnos en co-creadores de nuestro futuro, de nuestro destino. Tomar las riendas de nuestro propio camino con nuestras propias manos y comenzar a cambiar los acontecimientos futuros positivamente, no solo para bien tuyo, sino más importante, para bien de los demás. Insisto, este es nuestro invitado. Está por Madrid haciendo una serie de trabajos, luego tenemos alguna forma de contacto, pero vamos tras esa introducción a tratar de entender un poco más quiénes son esos seres, esos ancianos y qué pretenden. Nos visita en estos primeros minutos una persona que afirma estar en contacto. Su experiencia narra contactos con el gobierno interior y con ancianos moradores en los Andes. Su historia es tan alucinante que esta noche queremos en su compañía conocer algo más. ¿Quiénes son esos ancianos? ¿Qué es el gobierno interior? ¿Qué extraños misterios se esconden en el lago Titicaca? Nuestro invitado nos da respuestas. Veo aquí entre los datos también que, participas en cadenas televisivas como Telemundo, Univisión en Estados Unidos y que has hecho un avistamiento programado con algunos periodistas de la agencia de noticias TASS. Te advierto que se están escuchando en tu país, en América Latina, en un montón de lugares del mundo, se nos escucha. ¿Previa cita apareció...? No solo un avistamiento programado, Miguel, han sido múltiples avistamientos programados. Quizás el primero y más relevante que tuve con corresponsales de la TASS fue en 1990, a través de comunicaciones previamente recibidas de manera telepática. Los guías dieron la cobertura, toda vez que el entonces corresponsal acreditado en Bolivia, Valentino Baró, me entrevistara. A la segunda entrevista que tuvimos, él me dice: Luis Fernando, qué interesante esto que tú compartes, pero yo como periodista, ¿de qué manera puedo corroborar que lo que tú dices es cierto? Cierto, claro. Entonces surgió la posibilidad de recibir una comunicación telepática y recibir pautas específicas si era posible o no esta comunicación y contacto con los periodistas. Esa invitación se dio, nos convocaron el 15 de diciembre del 90 a 7 periodistas. Valentín llevó a otro corresponsal ruso y 5 periodistas bolivianos. Y efectivamente, a la hora indicada, se hizo presente un objeto que comenzó a evolucionar primero frente a nosotros, y cuando se iba a poner encima de todo el grupo, lo lograron filmar y claramente hace un quiebre de dirección de 90 grados y comienza a desplazarse en la inmensidad del firmamento. Lo suficiente como para que Valentín, motivado, quisiera otra experiencia de contacto programado, pero ya no solo con los corresponsales de la TASS, sino con los de Novosta, y además me preparara una presentación en la embajada rusa a puerta cerrada con todos los agentes de su país. Fue interesante porque años después la misma experiencia la repetimos, pero esta vez con gente de Estados Unidos. No sé si has escuchado hablar del reconocido investigador y entonces ex asesor del gobierno de Ronald Reagan, Michael Salla. Sí. Michael Salla me invita a ser parte de un foro de conferencistas en Hawái en el 2008, y toda vez que escucha mi experiencia de contacto, así con los seres de Venus, con quienes mantengo comunicaciones desde hace más de 40 años, y los maestros de la Hermandad Blanca, lo que tú mencionabas, del gobierno interior positivo, que son moradores del lago Titicaca, se sienten motivados a investigar más sobre esto, y 3 meses después de que yo me encuentro en Hawái, él forma un grupo de investigación de 12 personas y se desplazan a Bolivia. Lo interesante es que si tú googleas un poco, has de encontrar en el informe que él elabora directamente con puño y letra, cómo él relata ser testigo de que a orillas del lago Titicaca,
cuando nosotros nos encontramos esperando que esta experiencia se diese, no es que vimos pasar naves extraterrestres, porque en los Andes se puede ver de todo. Realmente hay bases extraterrestres y es muy usual que hayan avistamientos. Lo interesante de todo esto, Miguel, es que vino una nave y se quedó 5 minutos encima nuestro. Una cosa es que yo te lo diga, otra cosa que personas políticas, investigadores acreditados, den testimonio y fe en puño y letra de que realmente el contacto sucedió. No quiero ser muy crítico contigo. Sabes que te tengo cariño. Pero telepático, no puede ser que te estás imaginando tú todas esas cosas que te dicen y que lo que ves, has dicho, yo contaba el otro día en esa conferencia que estuvimos juntos, que yo en Perú he visto montones de cosas, alas delta, balones de fútbol volando por allí, montones, y que fueron toda una imaginación y todo un montaje que te has creído tú y tu familia. Lo interesante, Miguel, es eso, justamente, de que no es que yo lo diga, sino nosotros hacemos esta convocatoria de contactos programados para que sean terceros los que tengan el testimonio de que la experiencia es real. Y no para que testimonien que mi experiencia es real, sino para que, producto justamente del evidenciar que existen civilizaciones que han logrado superar la enfermedad, existen civilizaciones que han logrado superar la guerra, el hambre, que viven realmente en un sistema de equilibrio, de armonía, de prosperidad, ¿por qué no nosotros podemos lograrlo? La base y fundamento de mi experiencia se basa en esto justamente, siendo que el ser humano aprende, Miguel, desde que nace por imitación, al tiempo de nosotros corroborar que si es posible concebir un mundo a la medida de nuestros mejores ideales, bien nosotros podemos lograrlo. Preguntita antes de pasar a ver a esos ancianos. ¿Y por qué la ciencia, por qué no los científicos dan ya una afirmación total y absoluta de que eso está ahí, de que eso existe? ¿Ellos lo saben? ¿No lo están ocultando? ¿Qué pasa? Es bien cierto el hecho de que hay mucha información que no se está liberando y que ahora justamente, a partir, digo yo, de este 2018 hasta el 2025, vamos a poder evidenciar que todo aquello que se ocultó del colectivo de la conciencia de la humanidad ha de comenzar a ser dado a luz. Por muchos motivos, o sea, porque se creía que el ser humano no estaba preparado, por tema de control, en fin, no vamos a entrar en un tema conspiratorio ni de especulación. Lo importante está en que hay evidencias más que suficientes para dar realmente una señal oficial de que no estamos solos en el universo. Y no solo que no estemos solos en el universo, sino que desde hace miles de años nos vienen visitando civilizaciones y que han tenido una influencia directa con lo que es el desarrollo y evolución de nuestra propia raza. Las dos fechas, 2018-2025, plazo de 7 años. 7 años. Es un ciclo definitivo y definitorio en el proceso histórico de la humanidad. Tomamos nota. Déjame que ponga un poquito de música. Hace 161 años nacía el creador del primer test de inteligencia, Alfred Binet. Por eso esta semana hablamos de superdotados. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Del millón que existen en nuestro país, tan solo 25.000 están identificados. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los lunes a las 3 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. El párroco vivía con su madre y le dijo la cocinera a la madre del párroco: no tenemos hoy para los pobres. Y la madre del párroco le dice, bueno, echa esos puñados de arroz en una olla pequeñita. Ella, con mucha pena también, invocó a Juan Macías. Volvió, después de decir la frase, y vio que de la olla pequeña, no saliéndose el arroz, ya estaba a los bordes, casi saliéndose el arroz. No os perdáis la segunda parte, algunos milagros y enigmas de la Iglesia con nuestra segunda invitada. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. ¿Y por qué no nos invitáis a nosotros algún día a un contacto de eso? Es que la invitación está abierta. Te decía que el año que viene vamos a ir a Bolivia, si Dios quiere. Y no solo el año que viene, ojalá pudieran estar en septiembre. En septiembre nosotros tenemos una experiencia de contacto programado en un lugar mágico, Miguel. Estos seres que nos visitan y también lo que es el gobierno positivo interno de nuestra humanidad
eligen lugares, vórtices naturales a nivel planetario, muy particulares. En Bolivia se encuentra más bien lo que es el volcán más alto del mundo. Y es en este preciso lugar, conocido por estos maestros moradores de estos retiros interiores, que son parte de lo que es el gobierno positivo de nuestra humanidad, que le denominan el dedo de Dios. El dedo de Dios. Justamente en las faldas de lo que es el Sajama, los jesuitas, en el tiempo de la colonia, construyeron una capilla y le pusieron por nombre la Capilla Sixtina de los Andes. No te preocupes, no tiene nada que ver con lo de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina en el Vaticano. Pero lo cierto es que lo que identifica la Capilla Sixtina de Miguel Ángel es justamente el dedo de Dios, el punto en el que se conecta la divinidad con la humanidad. Entonces, tuvieron la virtud, fíjate, estos religiosos, de construir esta capilla en este mágico lugar y ponerle ese nombre, porque de alguna manera intuyeron que ese volcán cumplía un rol muy importante. Yeah. Recién en la década de los 80, Miguel, a través de las fotografías satelitales que se comienzan a realizar en toda esta zona, se descubre que en el Sajama convergen lo que se llama los seques. Los seques son líneas de fuerza. Para que los que nos están escuchando lo comprendan mejor, quienes han tenido la oportunidad de visitar en el Perú las líneas de Nazca, estas figuras que solo pueden ser visibles desde lo alto, lo mismo ocurre con el Sajama. Solo que la particularidad del Sajama es que estas figuras, estas líneas de fuerza que convergen señalando el volcán más alto del mundo como un epicentro muy importante, son 20 veces más grandes que las líneas de Nazca. ¿Qué me dices? O sea, es fantástico. ¿Qué fechas has dicho de septiembre? 8, 9 y 10 de septiembre. Tomo nota también. Como te queremos dejar descansar porque mañana tienes ese taller que estás haciendo en Madrid, ¿quiénes son esos ancianos? ¿Y dónde viven? Los ancianos maestros en realidad son el gobierno interno positivo de nuestra humanidad. Y ese gobierno interno positivo de nuestra humanidad, conocida más bien en el mundo místico espiritual como la Gran Hermandad Blanca, en realidad vienen a ser lo que nosotros conoceríamos como descendientes de una otrora civilización, que es una civilización atlante que nos antecediera. De acuerdo a mis experiencias de contacto y comunicación primeramente con los guías extraterrestres, con los seres de Venus, son ellos los que me dicen sobre la existencia de este gobierno interno positivo. Y toda vez que estoy en comunicación y contacto directo, face to face, o sea, en mi experiencia tú no tienes que creer, basta con corroborar, como te decía, en los contactos programados de que el contacto es real para darle continuidad, como en mi caso, 40 años después de mi primera experiencia. Ellos me dijeron que muy cerca de donde yo me encontraba residiendo en la ciudad de La Paz, en el lago Titicaca, se encontraba lo que se conoce un retiro interior. Y me explicaron que este grupo humano, con una conciencia totalmente diferente, despierta. ¿Son humanos? Es como nosotros, como tú, como yo, solo que con una conciencia totalmente despierta. ¿Qué significa? Que ellos han comprendido cuál es su rol en la vida, de dónde vienen, qué hacen aquí y consecuentemente hacia dónde van, al tiempo de descubrir cuál ha sido su rol en la creación, han comprendido cuál es el rol de la humanidad, del planeta en el sistema y del sistema en la galaxia y así sucesivamente. Como conscientes y conocedores de causa y efecto, van asistiendo sistemáticamente lo que es el despertar del colectivo de la conciencia de la humanidad. Pues bien, te decía de que estos patriarcas que previeron que su civilización iba a desaparecer, resguardaron todo y lo mejor del conocimiento y la sabiduría de cuanto aconteció hasta sus épocas. Y la resguardaron juntamente con herramientas de poder en la creación de retiros interiores, en puntos neurálgicos naturales planetarios de difícil acceso a la gente de a pie, de mano profana. Y fundan ellos lo que se conoce como los retiros interiores de la Gran Hermandad Blanca. Uno de estos retiros interiores es creado artificialmente. Hoy por hoy, a través de lo que es arqueología subacuática, se ha logrado corroborar de que el lago menor del lago Titicaca es un lago artificial, creado artificialmente hace más de 5.000 años según los datos geológicos.
El hecho es de que ahí se crea este lago artificial para inundar y proteger lo que se conoce arqueológicamente como el Templo Mayor. Y estos maestros moradores de estos retiros interiores serían custodios naturales de lo que se conoce hoy por hoy como los registros akáshicos, o sea, la historia tal cual hoy por hoy el ser humano la desconoce, pero además de herramientas de poder como es el disco solar, una herramienta que es en sí mismo un estabilizador de las fuerzas naturales del planeta, y sería el mal uso de esta herramienta, Miguel, la que habría causado justamente el desvío del eje terrestre, produciendo lo que hoy por hoy conocemos como el gran cataclismo. Déjame que te haga preguntitas, si puede ser, o el diluvio. Si puede ser sintético. ¿Viven físicamente bajo el agua? No es que vivan dentro del agua o respiren agua, sino que este lago artificial fue creado toda vez que se materializó una campana de energía que protegió justamente este retiro interior el agua con la que se cubrió todo el entorno. Yeah. Lo interesante de esto es que desde el año 2000 en adelante, Miguel, se ha venido desarrollando un proyecto multinacional de arqueología. Esta información yo la recibí en mis experiencias de contacto hace más de 30 años atrás, y los arqueólogos, tanto italianos, brasileños y bolivianos que han realizado estas investigaciones subacuáticas, han dado, por cierto, la noticia de que realmente debajo del lago Titicaca, o sea, en las profundidades mismas del lago, existen ruinas. Lo decía también Jacques Cousteau cuando estuvo por ahí investigando. Uh-huh. Entonces, primero que nos hace ver de que la historia está muy mal contada, que todo lo que nosotros damos por hecho respecto al origen de nuestras primeras culturas no es real. Para que tengas una idea, dentro de los descubrimientos que se han comenzado a liberar en lo que va de los últimos años, está el hecho de que en torno a las ruinas de Tiahuanaco, por ejemplo, o de Pumapunku, consideradas una de la historia de la humanidad realmente, Miguel. Ojalá puedas estar muy pronto en toda esta zona, te fascinaría lo que vas a encontrar, porque no hay nada lógico que pueda explicar cómo es posible que se hayan podido construir, edificar estas edificaciones con tecnología que es de punta. Te decía de que se han encontrado escrituras presumerias. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando, en nuestra humanidad se ubica el origen de la escritura hace 3.000 años en el pueblo sumerio. Entonces la pregunta es, ¿qué hace escritura presumeria al otro lado del mundo? Eso nos hace reflexionar de que, si bien no tiene una explicación lógica, la historia tal como la conocemos no está bien contada. Déjame que te pregunte dos cositas. En 5 minutos te vamos a dejar que te vayas. Has hablado del disco solar. En la puerta de Aramumuru, al lado del lago Titicaca, se habla también de un disco solar. ¿Tiene que ver una cosa con otra? Esa puerta... Sí, por supuesto, porque no te olvides que la leyenda es una sola. La leyenda reza de que una pareja, Manco Cápac y Mamaogio, salió del lago Titicaca en dirección de lo que hoy se conoce como el ombligo del mundo, en Cusco, para fundar el imperio de los incas, el imperio del sol. Y es llevado justamente este disco solar por un tiempo al Coricancha, que es el templo mayor de los incas, para que presida energéticamente el desarrollo de esta del imperio de los incas. Entonces, el disco solar evidentemente es una herramienta milenaria, que fue traída a esta parte del mundo, en los Andes, en el lago Titicaca, y resguardada y custodiada por este gobierno interno positivo de nuestra humanidad, por estos sabios amautas ancianos, moradores de estos retiros, para que toda vez que la conciencia del colectivo de nuestra humanidad esté al alcance de poder nuevamente manejar conscientemente y en equilibrio y armonía estas herramientas de poder, puedan
estas herramientas salir a luz. Y es lo que está sucediendo, Miguel. Cuando hablábamos de que estamos iniciando más bien a quienes nos escuchan este año, un año definitivo y definitorio en el proceso histórico de nuestra humanidad, que ha de extenderse hasta el 2025, es el tiempo en el que los ancianos maestros, que son los custodios naturales de estos registros akáshicos, están comenzando a liberar la información sobre el manejo consciente de las energías, para que nosotros nos hagamos cargo finalmente de nuestro propio destino. ¿Uno puede conectar con esos maestros de alguna manera, como haces tú? ¿Hay alguna fórmula, algún sistema? ¿Hay que adquirir conciencia para hacerlo? Así es. ¿Y cuál es el mensaje que nos traen? El mensaje es de esperanza y alternativa. De esperanza, ¿por qué? Porque sí hay una luz al final del túnel. Un poco antes de estar al aire, hablábamos sobre esto, en el hecho de que por qué se habla de luz, de esperanza, cuando estamos viviendo cada vez más complicadas, como bien dices, Miguel, que antes. Lo que pasa es que con el ingreso de las energías cósmicas desde el sol central de la galaxia, del sol manásico, estas energías de alta vibración, como es la energía ultravioleta, que está afectando evidente e inminentemente la vida en nuestro planeta, producto de esto es es decir, la activación de la masa ígnea de la Tierra, el desplazamiento de la presión de las placas tectónicas, el desplazamiento inusual que está generando mayores movimientos telúricos, mayores concentraciones de energía volcánica. Todo esto está creando un marco. Ese marco es un marco en el que está amplificándose con esta energía lo que hay dentro de cada uno. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Chicas, chicos, que realmente lo que es bueno se está haciendo más bueno y lo que es malo se está haciendo más malo. Y estamos viviendo realmente este tiempo de polarización. Y era necesario, porque para que pueda realmente trascenderse es como la enfermedad. Para que pueda salir la enfermedad, es decir, para que pueda uno curarse de una enfermedad, tiene que salirse, el cuerpo tiene que expulsarlo. Y es lo que estamos viviendo, Miguel. 2018-2025, esos 7 años, este periodo de transformación en el que, teóricamente, según dicen esos ancianos, la humanidad va a adquirir otra nueva conciencia. Ahora, hay algo bien interesante con lo que comenzamos el programa. O sea, en la década de los 70, cuando yo tuve mis primeras experiencias de contacto, ante la carencia de información, caía perfectamente ese discurso de que esto parece jalado a los cabellos. Sí. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo impensable en el que es más de loco suponer que estamos solos en el universo que aceptar esta realidad inminente de que es impensable que estemos solos en el universo. Cuando nuestros hombres de ciencia están encontrando cada semana nuevos exoplanetas, sistemas solares semejantes a los del sistema solar, en los que estamos desarrollando lo que es a través de la nanotecnología, membranas de invisibilidad, desarrollando lo que es la máquina de transportación, en la que ya se han enviado partículas de luz a más de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, todos esos techos, esos parámetros que tenían los detractores naturales de que no es posible la vida en el universo, hoy por hoy nuestra propia ciencia se ha encargado de echarlos por tierra. Entonces, realmente estamos ante una ventana, una puerta maravillosa donde todo, en verdad todo, es posible y está al alcance de nuestra mano. Ha sido un placer tenerte este ratito con nosotros. ¿Estás dando un curso o un taller? ¿Tienes la dirección? Sí, es un taller vivencial. Todavía están a tiempo algunos de nuestros oyentes. Si no lo decimos después, nos lo dejas escrito. Te quedas en España unos cuantos días, pero mañana estás en ese lugar. Así es. Luego damos la dirección y los datos por si queréis. Gracias, Miguel. Espera, ciertamente. Si alguien quiere conectar contigo, llamarte loco o apuntarse a ese nueva visión de previa cita que tienes. Pueden contactarnos directamente en lo que es el Facebook o mi página web www.lfmostajomartens.com. lfmostajomartens.com. Lo mismo que en las páginas de redes sociales con mi nombre me encuentran fácilmente. Ha sido un placer. Te veo el año que viene, si Dios quiere. Esperemos que sí, y en Bolivia, si Dios quiere. Estimado Miguel. Te veo en Bolivia y me encantaría ir contigo a una de esas visiones. Ya lo estoy visualizando y ojalá y sea una realidad. Gracias por tu visita. No, gracias por la invitación. Gracias. Fuerte abrazo hasta cada momento y en verdad hasta siempre. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Cambiamos mínimamente el escenario y nos vamos a hablar de cosas de la iglesia.
Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Hola, buenas noches. Soy Rafael Álvarez el Brujo. Un saludo, un abrazo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Todos formamos parte de una comunidad de oyentes que vemos las estrellas, yo por lo menos cuando viajo por la noche, oyendo el programa, y soñamos con el programa, y a veces despertamos con el programa. Un fuerte abrazo. Ahí estaba el Brujo, ese increíble personaje, ese increíble ser que también nos escucha. ¿Has visto cómo te recibimos? ¿Te gusta? Me gusta mucho, Miguel. Lourdes Gómez, compañera periodista, compañera del Espacio en Blanco. ¿Ha sido mamá? Literariamente hablando. Sí, literariamente hablando. Ya me estaba asustando. No te asustes. Buenas noches y muchas gracias. La Iglesia y sus enigmas, los misterios más fascinantes del catolicismo. ¿Tu primer libro no? Mi segundo libro, estuvimos aquí hablando de las Urdes, frontera con la desconocida. Eso me acuerdo. Periodistas están en montones de lugares. ¿Cómo se llamaba el programa que hacías en Canal Extremadura? Ahora estamos haciendo 168 horas y en Radio Nacional de España en Extremadura hacemos Extremadura Infinita. Y presentamos un programa también de misterios. Presentaba Escrito en el Aire y estuve también en Tras el Mito, que era un programa sobre misterios de Extremadura en Canal Extremadura Televisión. Está nuestra invitada. Con ella vamos a tratar algunos de los misterios de la Iglesia. 900-137-137 a nuestro teléfono. Ahí vamos con la primera introducción que nos va a llevar a ese mundo extraño. Hay muchas reliquias conocidas, pero existen pocas escondidas a los ojos del profano. Por ejemplo, el sagrado mantel de Coria. El sagrado mantel de Coria, reliquia universal de la cristiandad. Una historia que comenzó hace 2000 años, que ha servido para que el lienzo en el que se produjo una de las crónicas más importantes de la vida de Cristo se haya convertido en un tesoro histórico y espiritual único, exhibido en la SEO cauriense desde hace más de 500 años. Historias y leyendas en uno de los obispados más antiguos de España, que forjaron el motivo de la donación del sagrado mantel a Coria, como las que vinculan su llegada con los caballeros templarios, o las que narran su inclusión en los fondos del tesoro de Carlomagno, para posiblemente ser donado por la propia curia romana. Tiempos de luchas y reconquistas, en los que el sagrado mantel de la Última Cena permaneció oculto en la Catedral de Coria durante más de 400 años. Lourdes, antes de nada no te lo he preguntado, ¿por qué este interés por cosas de la Iglesia? Has tardado 10 años en escribir este libro, ¿no? Una investigación que te ha llevado por un montón de lugares. ¿Por qué este interés por la Iglesia y misterios de la Iglesia?
Porque yo estaba interesada en estudiar esa búsqueda espiritual del ser humano desde tiempos ancestrales, y por nuestra cultura esta estaba asociada a la Iglesia Católica. Desde pequeña me fascinaban las leyendas que encontraba en determinados templos. Me crié además en Huesca, en el Pirineo aragonés, en una zona donde durante un tiempo estuvo oculto el Grial. Todo eso ya caló muy hondo en mí, y cuando crecí pues me dediqué a recopilar este tipo de historias que han alumbrado en este libro. Vale. Nosotros sabíamos de reliquias, Santo Grial, etcétera, etcétera, pero el mantel de Coria, ¿qué es eso del mantel de Coria? Cuéntame un poquito. Que es una reliquia muy sagrada además, ¿no? En Extremadura, bueno, y a la vez muy desconocida, porque además es única en toda la cristiandad. Ya sabes que de la inmensa mayoría de reliquias tenemos multitud de copias, esta es única. Solo hay unos pedazos en Colonia y en Monforte de Lemos, extraídos de este mantel cauriense, es el único que existe, y su llegada hasta Coria es desconocida, forma parte de la leyenda. Lo que se cuenta de esta pieza tan desconocida es que llega a Coria posiblemente tras la Reconquista por parte de Alfonso VII, o con los templarios, que se sabe que estuvieron muy poquito tiempo, pero sí que en la segunda mitad del siglo XII pasaron 1 u 2 años en Coria. Lo que se dice es que la leyenda cuenta que Santa Elena en el siglo III habría llevado esta reliquia hasta Roma, que más tarde habría pasado a manos de Carlomagno y de este a los templarios. Los templarios, o bien en el siglo XII o bien en su ida hacia Portugal, dejan esta reliquia en Coria para que sea protegida, y se esconde en unas cajas que hacen que caiga en el olvido y desaparezca. En unas obras de remodelación de la catedral, es lo que cuenta la tradición, aparecen otra vez esas reliquias, y en concreto es una bula del Papa Luna que se conserva en la catedral actualmente, de 1404, la que dice que se otorga indulgencia plenaria a los que visiten las sagradas reliquias que hay en la catedral. Se piensa que ya se está hablando veladamente de este mantel tan especial, que por otro lado hay una leyenda que cuenta que los templarios tenían un mantel, una tela prodigiosa, sobre la que se presentaban de forma mágica alimentos con las que daban de comer a los pobres. Se sabe que esta leyenda viene de una tradición real, y es que cada Jueves Santo los templarios daban de comer a los pobres. Ahí encontramos una referencia a que los templarios tenían relación con esta reliquia, que durante la Edad Media hacía que Coria fuera visitada por miles de personas. Tanto es así que incluso se llega a prohibir su ostensión pública por los daños que estaba sufriendo la reliquia. Ese mantel fue, creo que has dicho, el que estuvo en la última cena de Jesús con sus discípulos, fue el que estuvo allí. Eso es lo que se piensa, que esa tela que se conserva en Coria, doblada en una arquita de plata y que puede ser visitada... Se puede ver. Se puede ver perfectamente por cualquiera que visite el museo de la Catedral Cauriense. Se piensa que es la que cubrió la mesa en la que se celebró la última cena. Vale. En algún sitio de tu libro he leído que parece que había relación entre este mantel y la sábana santa. ¿Estuvieron juntas en algún momento? Es lo que afirma el profesor John Jackson de la Universidad de Colorado, que en su momento participó en los análisis que el equipo STARP realizó en los años 70 a la sábana santa de Turín. Ya desde aquellos entonces, desde los 70, este profesor, estudiando cómo elaboraban los judíos la Pascua, pensó que quizá la sábana santa podría ser un lienzo que se utilizó en ese cenáculo. ¿Y por qué, Miguel? Pues porque en la Pascua, al parecer, en la Pascua judía se utilizaban 2 manteles de manera ritual. Uno, el mantel propiamente dicho, sobre el que se ponían los alimentos, y otro que iba por encima de los alimentos, simbolizando la caída del maná bíblico. Como por las dimensiones que tiene la sábana santa, John Jackson tenía la teoría de que si realmente la sábana santa estuvo en contacto con Jesús de Nazaret y fue la tela que envolvió su cuerpo, debido a pues cómo se produjeron los hechos, tuvieron que echar mano de alguna tela que estuviera por allí, y pensó que a lo mejor pudo ser el mantel de la sábana santa, y que a lo mejor
se habría conservado el otro en algún sitio, y es cuando conoce la existencia del de Coria cuando John Jackson se desplaza hasta Extremadura para estudiar esta tela y se da cuenta de que tiene prácticamente las mismas dimensiones que la sábana santa de Turín. Antes de pasar a otro tema, hay pruebas de que ese mantel tiene esa antigüedad, perteneció a ese tiempo al menos. Además del estudio del profesor John Jackson, que estamos pendientes de que publique los resultados definitivos, el otro estudio que se ha realizado a esta reliquia fue en los años 60 en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Estuvieron presentes expertos como Juan Gómez Moreno, que es uno de los mayores expertos en telas del siglo XX, y según un libro que publica el conde de Canilleros, que estuvo presente en estos estudios, parece ser que opinaban los expertos que esa tela parecía tener una antigüedad superior a los 2000 años y que el lienzo, ese lino, parecía procedente de Arabia Saudí. ¿Tiene algún tipo de poder? No tiene milagrería asociada. Vale. Sin embargo, sí, durante mucho tiempo ha ido mucha gente a verlo. ¿Y está expuesto desde hace mucho tiempo? En 1791 se prohíbe su extensión pública debido a los tumultos que se formaban en la catedral y a que los fieles estaban dañando el mantel porque se llevaban fragmentos. Me contaba el técnico de la catedral que hasta el año 2000 ha habido gente que en secreto de confesión ha llevado trozos del mantel que habían sido robados. Así que imagínate, por eso se decide prohibir la extensión y es hasta años muy recientes que no se vuelve otra vez a mostrar al público. No está extendido, pero sí, como digo, estando doblado en una arqueta, que quien lo vea pues no te imaginas que tiene esa antigüedad porque parece súper bien conservado. Fíjate qué cosas tenemos en España y que a veces que poco conocidas. Muy desconocido. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Seguimos con más datos de la Iglesia. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Sigamos nuestro camino en pos de misterios de la Iglesia. Nuestros pasos se encaminan ahora hacia Guadalupe. Nuestros compañeros de Radio Televisión Española y Antonio Arévalo, guardián del Real Monasterio, nos dan algunos datos. Rodeado de olivos, el imponente monasterio domina el paisaje. Es el Valle de las Villuercas, en Cáceres, donde nada se entiende sin este santuario de Guadalupe. Un templo de enorme poder e influencia sobre toda la comarca en los últimos 700 años. A lo largo de casi 7 siglos de historia ha sido un monasterio indudablemente muy poderoso, principalmente por los milagros y la fama de prodigios que acarreaba desde el principio la imagen de la Virgen. En el origen de Guadalupe, la clásica historia de una aparición de la Virgen que revoluciona a todo el territorio. Está la escena del vaquero Gil Cordero con su vaca ya rediviva y cómo se le aparece la Virgen indicándole el lugar donde se encuentra su imagen. El prior del monasterio nos ayuda a seguir la leyenda, ilustrada por una veintena de lienzos en el claustro mudéjar. La historia se remonta a finales del siglo XIII. Alfonso XI viene por este lugar, se encomienda a la Virgen y sobre todo percibe que aquí debe asentarse un gran santuario al estilo de lo que había sido Santiago de Compostela. Desde entonces el monasterio no paró de crecer. Siglo tras siglo fue sumando estilos arquitectónicos hasta conseguir un aspecto tan hermoso como original. Pero ¿qué misterio encierra este monasterio? ¿Qué relación guarda con la Virgen de Guadalupe de México? Busquemos respuestas. Vamos, si te parece, antes a contar la historia. ¿Cómo nace todo esto? ¿Un pastor, Gil Cordero? Gil Cordero, ¿un pastor o un vaquero? Un vaquero Cuéntame la cacereño historia. Que está cuidando sus vacas por la zona de las Villuercas, pierde una de ellas, se va a buscarla y encuentra a la vaca muerta. Se puso a desollar para aprovechar la piel, hizo una cruz
con la navaja a la manera que se hacía antiguamente, y cuando iba a despellejar al animal de repente se despierta la vaca resucitando, y en ese momento se aparece una señora que le indica a Gil Cordero que es la Virgen María y que tiene que ir a avisar a los clérigos cacereños porque allí donde está su vaca hay una imagen suya que quiere que se encuentre y que construyan un lugar de culto en ese enclave. Gil Cordero vuelve hasta Cáceres y se encuentra que su hijo acaba de fallecer. Le dice a su mujer que no se preocupe, que la Virgen de Guadalupe va a obrar ese milagro. Espera, ya le había dicho que era la Virgen de Guadalupe. Sí, resucita y los clérigos, al ver la resurrección del hijo de Gil Cordero, creen en la historia que cuenta el pastor, se desplazan hasta las Villuercas y encuentran esa Virgen negra. Esa es la historia. Una Virgen negra, qué curioso, ¿no? Que tiene que ver con el culto templario en algunos lugares, ¿no? También las hay en la Moreneta, en Canarias, la Candelaria. Muy relacionada con los templarios y bueno, pues como han expresado también muchos autores, con ese culto a la diosa madre, a la fertilidad y a esas pues deidades femeninas orientalizantes que han estado presentes desde época anterior al cristianismo y que se enmascaran más tarde pues bajo la efigie de la Virgen María con este color oscuro, negro, que alude incluso también a la alquimia, a los colores alquímicos. 30 segundos, de repente la Virgen dice que, como casi siempre, que se construye allí un monasterio, un santuario, una basílica, y se hace. Y se construye, convirtiéndose en un lugar muy importante, sobre todo por la protección que le otorgó la Casa de Austria.